Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar. Alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros. En esta mañana, Señor, te damos las gracias por la vida y por la salud y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin que las merezcamos. Señor, te agradecemos también por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor, y poderla compartir. Te pedimos que nos des sabiduría y capacidad para discernir, entender, discernir el mensaje que nos vas a brindar hoy, y memoria para atesorarlo y ponerlo por obra en cada día de uno de nuestros días futuros. Amén. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. La lección de hoy se titula Apostasía e Intersección. Introducción, parte 1, parte del sábado. Es para memorizar. En esta lección vamos a estudiar el libro de Éxodo, Salmos, Isaías, Romanos. Vamos a empezar la lectura. Es para memorizar. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: Este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo 32, 31, 32. Ráeme quiere decir como bórrame, quítame. Aunque Moisés había estado ausente del campamento de Israel durante solo 40 días, ¿qué sucedió? El pueblo de Dios se apartó de él y adoró a un ídolo, el becerro de oro. ¿Cómo pudieron hacer eso después de tantas señales poderosas, experiencias y milagros? Podría haber muchas respuestas para ese interrogante y tal vez algo acertado en todas ellas. ¿Acaso el pueblo no entendía quién era Dios en realidad? ¿O fueron sus poderosas experiencias con Él eclipsadas por sus deseos carnales y pecaminosos? No apreciaban lo que Dios había hecho por ellos, sino que lo daban todo por sentado. ¿Estaba su entendimiento nublado, estropeado por sus preocupaciones cotidianas y su antigua manera pecaminosa de pensar? Eran simplemente desagradecidos para con las misericordiosas acciones de Dios en su favor. Olvidaron tan rápidamente los poderosos actos de Dios. Salmos 106, 13, 21 al 23. ¿O podría adjudicarse todo el fallido liderazgo de Aarón? Con Aarón también el Señor se enojó en gran manera para destruirlo. Deuteronomio 9:20. Cualesquiera que hayan sido las razones de tan terrible apostasía, ¿qué lecciones podemos extraer de ella, no sólo acerca de la pecaminosidad humana, sino del amor misericordioso de Dios hacia los seres humanos a pesar de su pecaminosidad?
está difícil porque aún presenciando apariciones vivas de Jehová Dios, y ellos decidieron aún así adorar a una estatua de un becerro. Es terrible eso. Nosotros, aún sin ver a Jehová Dios, nos queda también muy difícil creer en algo que no hemos visto. Pero al empezar a empaparnos de su palabra, podemos observarlo en diferentes lugares, más bien en todas partes. Así que vamos a seguir estudiando para poder seguir creyendo y seguir teniendo la bendición de observar a Jehová Dios y de tenerlo presente en nuestras vidas. Parte 2 o parte del domingo se titula Liderazgo fallido. Dios llamó a Moisés para que pasara tiempo con él. 40 días y 40 noches pudo haber sido un periodo corto para Moisés, pero pareció largo, demasiado largo para los israelitas. Su líder visible estaba ausente. Se sintieron desorientados, impacientes, temerosos e inseguros. Querían tener un Dios visible que los guiara como los dioses que habían visto toda su vida en el Egipto idólatra. De Éxodo 32, 1 al 6. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Éxodo, ¿qué es? 32, 1 al 6. Vamos a ver lo que sigue aquí. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Así, entonces dice que por eso a Aarón también lo castigó Dios por hacerles caso de estarles
dándoles por su juego. No le hizo caso. ¿Cómo fue posible que el liderazgo de Aarón fracasara tan No le hizo caso a estrepitosamente? Dios. Dios no le hizo caso. Pues porque no. Fue posible porque él quería complacerlos, pero se equivocó. Aarón no estuvo a la altura de las circunstancias. No supo aprovechar el momento y hacer lo correcto. En lugar de confiar en el Señor, se debilitó ante la mayoría. El pueblo exigió lo impensable: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Y él consintió. La gente dio voluntariamente oro para hacer el ídolo, y Aarón no solo no los detuvo, sino que los animó a donar. Luego participó en la fabricación de este falso dios. Después el pueblo declaró: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Cuán pecadores, malvados y estrechos de miras. Aunque acababan de fabricar este ídolo, declararon que él los había liberado. ¿No es asombroso cómo los deseos pecaminosos pueden pervertir nuestro pensamiento y nuestras acciones? La gente celebra sus propias creaciones mientras su humanidad y su moralidad se degradan en el proceso. Para hacer frente a semejante crisis hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable, alguien que considerara el honor de Dios por sobre el favor popular, su seguridad personal y su propia vida. Pero el líder provisorio de Israel no tenía ese carácter. Aarón reconvino débilmente al pueblo, pero su vacilación y timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlos más decididos. El tumulto creció, un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayoría del pueblo se unió a la apostasía. Parte 3 o parte del lunes se titula La idolatría y el mal. Lee Éxodo 32, 6. Éxodo 36, 2 dice, no, 32, 6 es. Sí. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Qué mal lo hicieron. ¿A dónde los condujo rápidamente su idolatría? Ver también Salmo 115, 4 al 8. Pero los ídolos, ¿qué? Ellos fueron los que. Salmo 115. Salmo 115.
4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Es algo muy claro y sencillo de entender. 135, 15 al 18. Continuamos con citas bíblicas. 135. Al 18 dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen. Isaías 44, 9 y 10. Isaías 44, 9 y 10. Isaías 44, 9 y 10. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen para que para nada es de provecho? Pues la gente ignorante que creen que una estatua, una imagen, un ídolo es Dios. Dicen que eran re feos, sí. Aunque sean bonitos, es lo mismo, es el pecado y la... Las cosas que hicieron ellos. El becerro de oro se parecía al dios toro egipcio Apis o al dios vaca Hador. Se trataba de una flagrante transgresión de los mandamientos primero y segundo. Esta violación no podía quedar impune porque rompía abiertamente la relación del pueblo con el Señor viviente. En lugar de adorar a su Creador, los israelitas adoraron a su propia creación, que no podía ver, oír, oler, hablar, cuidar, amar ni guiar. El orden de la creación se invirtió. En lugar de comprender que habían sido creados a imagen de Dios, hicieron un Dios ni siquiera a su propia imagen, lo que ya habría sido considerablemente malo, sino a imagen de un animal. Esto era el Dios al que querían servir. Habían pecado así gravemente contra el Señor. ¿De qué manera refleja la apostasía del becerro de oro lo que dice Romanos 1, 22 al 27?
que dice Romanos 1, 26 al 27. Veintidós al 27. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahí está en Romanos 1, 22 al 27. Y allá viene eso, y hombres con hombres. La idolatría rechaza la verdad teológica de que Dios es Dios y el hombre es hombre. Borra la brecha entre la deidad y el ser humano. Destruye la conexión entre ambos, ya sea de manera descarada y abierta u oculta en el corazón. La idolatría destruye rápidamente nuestra relación con el Señor y nos conduce a una espiral moral descendente. No es de extrañar que se pusieran a festejar después de ofrecer sacrificios al ídolo. Los humanos son brillantes, una imitación de las fiestas idólatras de Egipto. Los humanos son brillantes a la hora de fabricar sus propios ídolos, crean sus propios dioses, lo cual ya es malo, pero luego van y los sirven, sustituyen al Creador por cosas que tarde o temprano conducen a la degradación moral. Parte 4, parte del martes, se titula Corrompiéndose a sí mismos. De Éxodo 32, 7 y 8. Vamos otra vez a la Biblia. Éxodo 32, 7 y 8. Dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición
y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Si ellos que vieron a Dios, que los Ya, cuidó y los guió en el desierto, se apartaron de ese modo, cuanto más la gente que no conoce a Dios. Pero si se lee la Biblia, aprende uno a verlo en todas partes y a relacionar los sucesos y todo lo que ve uno con que hay pruebas de que existe en realidad y que no podemos sustituirlo por imágenes o por estatuas o por cualquier cosa que nosotros mismos podamos crear. Eso es totalmente fácil de entender. ¿Por qué envió Dios a Moisés nuevamente al campamento de Israel? Pues porque tenía que tratar de, tenía que devolver todo el orden, porque ya la gente, el pueblo de Dios ya se había perdido. Al recurrir a un ídolo, los israelitas estaban divorciándose del Dios verdadero, quien los había liberado de Egipto. El Señor los culpó directamente diciendo que se habían corrompido. Éxodo 32:7. Al punto de atribuir su liberación a esta estatua. Qué contradicción tan directa con lo que Dios les dijo. Esta negación de la presencia de Dios y de sus poderosos actos era un asunto grave. Su pensamiento y sus sentimientos estaban distorsionados y completamente corrompidos. Y solo necesitaron 40 días para olvidarse de Dios y dejar de creer en Él. Para el profeta Ezequiel, la idolatría estaba en el centro de toda la miseria del pueblo de Dios y de allí brotaban todos los demás pecados. Nos preguntamos a menudo cómo podían los antiguos creyentes ser tan ingenuos e incorregibles al punto de adorar objetos de fabricación humana. Estamos bastante seguros de que nosotros nunca haríamos algo así. Pero ¿estamos realmente libres de la idolatría? Pues no. Hay mucha gente necia que sigue haciendo eso. Los ídolos de hoy pueden tener formas y figuras diferentes, pero tienen un atractivo similar. La idolatría consiste en rendir culto a algo que sustituye a Dios, aun a sabiendas de que eso es incorrecto. Un ídolo es todo aquello que capta nuestra imaginación, afecto, tiempo y mente más que Dios, y puede incluso esclavizar nuestro pensamiento. De hecho, nos convertimos en lo que contemplamos y no llegaremos más alto que el Dios al que sirvamos. Si Dios no está
en el centro de tu vida, entonces otros dioses ocuparán su lugar. Si no disfrutamos y cultivamos la presencia viva de Dios, disfrutaremos y dedicaremos nuestra vida a algo o a alguien más. Lo que adoramos en lugar de Cristo puede tener diferentes apariencias: orgullo, egoísmo, dinero, poder, sexo, comida, televisión, drogas, alcohol, pensamientos impuros, pornografía, placeres, trabajo, deportes, familia y videojuegos, películas, compras, ideas políticas, música, posición, títulos, calificaciones, etc. La lista no tiene fin. Somos muy creativos en este sentido. Podemos convertir cualquier cosa buena, hermosa y significativa en un ídolo. La idolatría es extremadamente peligrosa porque transforma nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, nuestros afectos y nuestra vida social. Cambia nuestra identidad y sustituye las relaciones personales auténticas por interacciones huecas y sin sentido que no pueden salvarnos. Parte 5, parte del miércoles, se titula La justa ira de Dios. Éxodo 32, 9 al 29, 10 versículos. Éxodo 32, 9 al 29. Aquí está ya. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Para raerlos quiere decir para borrarlos o eliminarlos. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Todavía Moisés intercedió por ellos. Yo hubiera dejado que los destruyera. Pues si es gente que no entiende que con 40 días ya pierden la fe y el amor a Jehová Dios. Pero que no quería que se perdieran. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado. Estaban escritas
y las ¿dónde me quedé? Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Pero ya había intercedido por ellos. Ya había intercedido por ellos. Ahora se me puso negra la pantalla. Vamos a ponerla. Ya apareció ahí. Vamos a poner de nuevo la lección. ¿Cuál fue la reacción de Moisés ante la decisión divina de destruir a Israel? Pues ya vimos que él le dijo a Jehová Dios que no lo hiciera porque Egipto iba a decir que de qué servía que los hubiera liberado para destruirlos. Y Jehová Dios, pues siendo quien es, reaccionó y pues se serenó, como quien dice, se tranquilizó y pensó las cosas y se arrepintió de destruir a su pueblo. Pero él ya estaba decidido a desaparecerlos, a todos los que habían transgredido la ley, su ley. Mientras Moisés estaba todavía en el monte Sinaí, Dios dijo que destruiría a los rebeldes y haría de la posterioridad de aquel una gran nación, pero eso no era lo que Moisés quería, sino que suplicó al Señor en favor de los israelitas, señalando que no era el pueblo de Moisés, sino el de Dios, y que no había sido él, Moisés, quien lo sacó de Egipto, sino Dios mediante sus poderosos hechos. Moisés invocó las promesas que Dios había hecho a los patriarcas, actuando verdaderamente como intercesor entre Dios y la humanidad. Después de que el Señor desistió del mal que dijo que haría a su pueblo, Moisés volvió con ellos, a diferencia de lo que sucedería en Éxodo 34, 29 y 30, no consta que su rostro brillara ante la presencia del Señor,
tal vez porque en esta circunstancia reflejaba su ira. Cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enardeció de ira, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. La acción de romper las tablas que contenían el decálogo era una señal externa de la ruptura de su contenido. Dios más tarde le ordenó a Moisés que cincelara 2 tablas para sustituir las primeras tablas que quebraste. Deuteronomio 10:2. Dios mismo reescribiría los mandamientos. Moisés aprendió duramente a Aarón por rendirse a las exigencias del pueblo. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Aarón trató de excusar su transgresión. 1. Culpando a otros, y 2. Sugiriendo que el ídolo había aparecido por arte de magia. Lo eché el oro en el fuego y salió este becerro. Lo que empeoraba las cosas era que el propio Aarón había sido muy honrado por Dios, pues se le había concedido muchos privilegios que incluyeron subir a la montaña con Moisés y a los ancianos. Qué oscura ironía, al afirmar que había ocurrido un milagro, Aarón quiso engañar a su hermano. Nota cómo un pecado conduce a otro, en este caso de la idolatría a la mentira. Sin embargo, Moisés no se dejó engañar. Al ver el comportamiento desenfrenado del pueblo, las consecuencias negativas eran evidentes. Y Moisés tuvo que detener la rebelión de inmediato. Por eso Jehová Dios puso a Aarón nomás como ayudante de Moisés. No era él el líder, porque pues, no tenía la suficiente personalidad. Parte 6 o parte del jueves se llama intercesión. Lee Éxodo 32, 30 al 32. Éxodo 32, 30 al 32. Vamos a la Biblia nuevamente. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Qué locura. Como lo dije antes, yo no haría eso.
de perderme por salvar a la gente que no comprende, que no que no entiende, que es necia, que es terca, que es obstinada, que es orgullosa, que es caprichuda. ¿Cuán lejos fue Moisés en su oración intercesora en favor de los pecadores? Pues llegó al grado de decir que él fuera borrado si no había perdón para los demás desobedientes, incrédulos, caprichosos. Y nuevamente digo, yo no lo haría. Y gracias a Moisés recibieron clemencia. Terribles cosas ocurrieron en el campamento israelita a causa de la rebelión del pueblo, incluso la muerte de muchas personas. Al día siguiente Moisés dijo lo siguiente al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, pero subiré ahora al Señor, quizá consiga el perdón de su pecado. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. No es de extrañar que Moisés sea considerado un tipo o prefiguración histórica de Cristo, en virtud de su oración intercesora por los pecados y su disposición a ofrecer su propia vida por ellos. Reflejaba sin duda lo que Cristo hace por todos nosotros. Qué compasión ejemplar por los transgresores. Moisés demostró su entrega total al Señor y su amor abnegado por las personas. El libro de Éxodo no indica cuánto tiempo permaneció con el Señor en el monte esta vez, pero Deuteronomio dice que estuvo en el Sinaí durante 40 días. La palabra traducida como perdonar en Éxodo 32:32 proviene de un verbo cuyo significado básico es llevar o cargar, como en Isaías 53:4, que dice lo siguiente acerca de Jesús: Él llevó nuestras enfermedades. Qué poderosa visión del proceso de salvación y perdón, y de cuánto costó a Dios nuestra salvación. Moisés estaba pidiendo al Señor que llevara el pecado del pueblo, precisamente lo que hizo en la cruz miles de años después. Éxodo 32:32 muestra no solo la idea de la expiación sustitutoria, sino también que Dios mismo es quien la realiza. Este texto ilustra cómo ocurre el perdón. Dios cargó en Cristo con nosotros, con nuestros pecados. La única forma en que podíamos ser perdonados, cuán poderosa expresión del plan de salvación, y qué demostración para nosotros y para el cosmos de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvarnos. Parte 7 o parte del viernes, que como todos los la parte 7 son para estudiar y meditar.
Dice, la lección de esta semana presenta un enfoque especial acerca de la obra de Dios en los creyentes. El Señor puede hacer en nosotros infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos. No debemos centrarnos en nosotros mismos y gratificar nuestros deseos personales, porque esto conduce a la idolatría. Por el contrario, nuestra atención debe centrarse en Dios y en su poder. Él da la fuerza que conduce a una vida nueva y victoriosa. El amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Dios es protector y soberano de su pueblo. Destruye a los que insisten en la rebelión para que no lleven a otros a la ruina. Al perdonar la vida de Caín, Dios había demostrado al universo cuál sería el resultado si se permitiera que el pecado quedara impune. La influencia que por medio de su vida y su ejemplo él ejerció sobre sus descendientes condujo a un estado de corrupción que exigió la destitución o la destrucción de todo el mundo por el diluvio. Cuanto más tiempo vivían los hombres, tanto más corruptos se tornaban. Así también habría sucedido con la apostasía del Sinaí. Si la transgresión no se hubiera castigado con presteza, se habría visto nuevamente los mismos resultados. Vamos al folleto misionero con el testimonio de Nguet. Se titula El Hospital del Milagro. Uno de los proyectos del 13º sábado de este trimestre es la construcción de una cocina y una lavandería en el Hospital Adventista Chitanda, Lumamba, Chibombo, Zambia. Echemos un vistazo a lo que ese hospital representa para su comunidad. Beth Wambasi, pediatra y dirigente de la Iglesia Adventista, ve el Hospital Adventista Chitanda, Lumamba, como una colección de historias de milagros. Dice que solo por la gracia de Dios que el hospital sigue siendo adventista. Chitanda Lumamba es el nombre de un jefe tribal que donó 10 hectáreas de terreno rural del norte de Zambia para construir el hospital. Primero se dio el terreno a una organización cristiana sin ánimo de lucro que utiliza donaciones personales de empresas para construir proyectos de infraestructuras. El plan original preveía la entrega del hospital al gobierno de Zambia, pero el jefe de la tribu y una organización cristiana sin ánimo de lucro se dirigieron a la Iglesia Adventista con una propuesta. Podrían tomar este hospital y utilizarlo como utilizan el de Ngwami para ayudar a la gente a tener salud física y espiritual. El Hospital Adventista de Ngwami está situado en el sur de... ¿Qué hace? Criatura.
sí. De esta manera, tanto el edificio como los terrenos fueron ofrecidos a la Iglesia Adventista con las siguientes condiciones. El hospital debía funcionar sin ánimo de lucro, debía abrir sus puertas en el plazo máximo de 1 año y debía satisfacer las necesidades de la comunidad rural. Fue donado a la iglesia con esas condiciones, comenta Wade. Nos regalaron la estructura. En la zona que rodea el hospital adventista viven agricultores estacionales que siembran maíz en la estación de lluvias, pero normalmente solo lo suficiente para consumo personal. No tienen muchos ingresos extra. Antes de la inauguración del hospital, la iglesia adventista instaló suelos y tuberías y excavó pozos en el terreno. El presidente de Zambia, que es adventista, también contribuyó a las renovaciones con dinero de su propio bolsillo. Dice Wade, que es directora de Ministerios de la Salud de la Unión del Norte de Zambia. Por la gracia de Dios, el jefe de Estado se mostró muy interesado e incluso puso parte de su propio dinero para ayudarnos con las reformas y la apertura, comenta ella. Vino y nos ayudó a comenzar a funcionar. En la ceremonia de inauguración que se llevó a cabo en octubre de 2023, el presidente de Zambia prometió que el gobierno financiaría también un generador de reserva y una morgue. Los costes de electricidad son frecuentes en Zambia debido a la falta de agua para generar electricidad. En este país azotado por la sequía, el generador llegó 5 meses después y la morgue estaba en proceso de construcción cuando Mwet se reunió con Misión Adventista. El hospital ya está demostrando ser un faro de esperanza en la comunidad, afirma Mwet. Nuestra mera presencia y si somos capaces de ofrecer una atención médica ligeramente avanzada contribuye en gran medida a aliviar el sufrimiento allí, afirma. Antes de que abriera el hospital, el más cercano estaba a 90 kilómetros, 55 millas. Solo había una ambulancia para llevar a la gente a ese hospital lejano por carreteras de grava en mal estado. Las madres morían intentando llegar. Las prioridades de nuestro hospital ahora son una cocina y una lavandería, nos hace saber Wet. Se necesita una cocina para dar comida no solo a los pacientes sino también a sus familiares. En África, si hay una persona enferma, todas las comunidades se unen para apoyarla, explica. Así que si vas al hospital, al menos 5 personas te acompañan y necesitan un lugar donde comer, una lavandería con lavadoras y secadoras, y se considera vital para mejorar la atención a los pacientes. Ahora tenemos que lavar bajo un árbol, dice Wet. Pues no sé ni en dónde estaba el milagro de este hospital, pero sí se ve una solidarización entre el gobierno de Zambia y la misma gente adventista. Vamos al himno ya para terminar.
Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí en todo lugar. Alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, entre ellos nosotros. En esta mañana, Señor, te damos gracias nuevamente por la vida y por la salud y por todas las bendiciones que nos has brindado sin merecerlas, Señor. Gracias por la oportunidad de leer y escuchar y compartir tu santísima palabra, Señor. Te pedimos que esté presente cada una de las palabras que hemos leído y escuchado en este momento para ponerlas por obra en cada uno de nuestros días, Señor. Recuérdanos que la idolatría es un pecado mortal y que tenemos que mantenernos alejados de ello, Señor. No permitas que caigamos en las tentaciones del pecado y líbranos con tu mano santa de él. Te pedimos, Señor, que auxilies y ayudes a todas las personas que están en cualquier tipo de necesidad y de sufrimiento, que les proporciones lo que necesitan, porque tú lo puedes todo, Señor. Nosotros nada somos en comparación tuya, Señor. Solamente pedimos que intercedas por ellos, que les des la oportunidad de arrepentirse y de dejar el pecado para agradarte, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo también ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra salud y la de toda nuestra familia, para que tú obres en nuestra vida, en nuestra salud, y sea tu santa voluntad siempre la que se cumpla en nosotros, Señor. Y te pedimos ayuda para que sea tu santa voluntad la que cumplamos nosotros en todos nuestros actos y nuestras acciones, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Terminamos casi en una hora. Llevamos una hora.